Bueno, pues muy buenas tardes a esta sesión de Terraza Filosófica. Yo soy el doctor Francisco Javier Álvarez Torres, soy profesor investigador en la División de Ciencias Naturales y Exactas y coordino actualmente la maestría en Gestión e Innovación Tecnológica. Como investigador en el tema de la mentefactura, la adaptación tecnológica, los nuevos retos tecnológicos, medioambientales y hasta del tema de redefinir lo que es humano, aprovechando que estamos en la terraza filosófica, el tema del transhumanismo, la incorporación tecnológica a la vida humana, pues es un tema que deriva en muchísimos más temas complejos y que pocas veces retrata lo que los jóvenes quieren decir. Cuando hablamos de cambio tecnológico, cuando hablamos de los nuevos empleos, damos por de facto que los jóvenes van a hacer lo que el sistema productivo les dice. Y no hay un reparo de decir, ok, vamos a preguntarles al menos qué es lo que busca un joven universitario en su primer empleo. Vemos con curiosidad cómo las generaciones de jóvenes han cambiado. Un joven, y hasta de broma lo decimos en los memes en Facebook, si ustedes ven jóvenes de 20 años en la universidad parecen adultos de 30. Si ustedes ven imágenes de los jóvenes universitarios que tenían 22 años en los años 80, se veían más grandes. Y tiene que ver con la percepción de esas personas durante la etapa universitaria y lo que seguía. En los años 70, 80, 90, un joven buscaba cursar la universidad, ¿para qué? Para independizarse de su casa, muchos de ellos pagando sus estudios y empezar una carrera productiva, sus primeros bienes, la independencia de su casa. Ahora vemos otros fenómenos muy curiosos, que es los jóvenes estudian, viven aquí, regresan de nuevo a su casa y hay un periodo indefinido de autonomía. Y eso carga a una generación y va discapacitando a los jóvenes en sus procesos de autonomía. Yo eso lo he visto los últimos 10 años como profesor investigador, y entonces es por eso que le he puesto a esta investigación qué busca un joven universitario en su primer empleo. Y vamos a hacer una pequeña dinámica. No sé si ustedes han visto la película de Soul, de esta película de Disney. ¿Alguien la ha visto? Sí. Levante la mano, ustedes dos. ¿No? ¿Usted? ¿No? ¿Tú, Miriam? ¿No? Ok, se la recomiendo. Sin hacer spoiler, ¿de qué trata la película de Soul? Es de cómo hay que encontrar antes de nacer, buscan tanto donde sea que se encuentren, cuál es el talento de las personas para poder ubicarlas ya al momento de nacer. Ok. Esa película nos sitúa en una postura que es hermosa, que es qué pasa después de la muerte y qué pasa antes de nacer. Y en ese qué pasa después de la muerte y qué pasa antes de nacer, algo que está netamente como una línea muy marcada es el propósito. Si hoy salen a la calle, y los invito a que lo hagan, agarran 10 jóvenes de entre 18 a 25 años y les preguntan, ¿cuál es tu talento? Aproximadamente uno les va a saber decir realmente cuál es su talento. 2, como que lo suponen y medio se autoengañan. Y 7 no van a saber cuál es su talento. Yo he escuchado respuestas que dicen, he estado muy ocupado en la escuela para preguntarme cuál es mi talento. O sea, imagínense eso. Hemos llegado a un enfoque extremadamente consumista del conocimiento que ha desmantelado hasta la capacidad de emanciparse a través del saber. Y hemos vuelto a nuestros jóvenes simplemente maquinarias de un sistema que además no saben si tienen la certeza del trabajo, qué tipo de trabajo y qué tipo de ingreso. Sumado al paradigma tecnológico, en donde la abstracción que buscan a través de la tecnología es tal que dices, bueno, estamos muy cerca del automatismo, si es que no ya estamos, o del efecto zombie, ¿no? Y nos vemos caminando con un teléfono pegado a la pantalla y con poco elemento para preguntarme, ¿qué hago en este plano? ¿Okay? Y uno de los puntos más importantes de ¿qué hago en este plano? Es el propósito. Y durante la película, este es un símbolo de ese propósito, los que ya lo vieron ya más o menos saben, que son esas almas en construcción que tienen pegadito aquí,
como una serie de talentos, pero que todos esos talentos se pegan gracias al elemento. ¿Y qué es ese elemento? En lo que soy bueno y quiero servir al mundo, ¿ok? Entonces lo que les pido en esas hojitas que tienen ahí es que pongan una radiografía parecida a estos circulitos, que pongan 3 nada más, pero que en esos circulitos pongan 3 propósitos. ¿Cuáles son sus 3 propósitos en este plano? Es decir, ¿en qué son buenos? Puede ser. O ¿en qué alimentan al mundo? ¿Cómo refleja su ser este mundo? ¿De qué se perdería el mundo si el día de hoy tocamos madera, pero no sabemos ni el día ni la hora, si el día de hoy dejamos de existir? ¿Sale? Acá hay colorcitos si no tienen plumas. Hay crayones, me traje los de mi hija. ¿Alguien le hace falta crayones? ¿No? Doctor, ¿es propósito? Propósito, talento. ¿De qué se perdería el mundo si tú ya no estuvieras? Puede ser en dibujo, puede ser escrito. Sí, como tú gustes. Como tú gustes. No le piensen mucho, ¿eh? Aquí es más de pensar, de sentir. Si le pensaste, ya no es. Tiempo. Tiempo. A ver, ¿quién quiere compartir? No, pero a ver, el tema del talento, soy muy bueno con los números. O sea, realmente en el feedback positivo que he recibido de los colaboradores siempre han destacado esa parte, que desde una perspectiva era un punto ciego, sobre un punto que ve además gente, ¿no? El analizar, el ver números de una manera sencilla y comunicarlos de una manera diferente. En el tema del propósito, buscaría un poco la trascendencia a través de mis acciones en efectos que la gente considere, sabemos que estamos en la terraza filosófica, positivos para ellos. No quisiera hablar de lo que es bueno o malo, pero claro, tener una trascendencia. Y el tercero fue igual y lo omito porque ni siquiera lo hice. ¿De qué se perdería el mundo si ya no existieras? Yo la verdad creo que de nada. Ok. ¿Eres estudiante, perdón? Ok. ¿Cuál es tu nombre? Julio. Julio, un gusto, Julio. Muchas gracias. ¿Quién más? Aviéntense, arrójense. Miriam, no sé. Bueno, solo alcanzo a escribir en propósito unir a las personas. Ok. Me gusta como, pues sí, como crear, no sé cómo decirlo, grupos de colaboración, sí, que haya como algún motivo para unirnos y dialogar. Sí, me gusta eso. Ok, muchas gracias, Miriam. Yo nada más alcancé a poner talento, esa situación de que si no lo hace uno muy rápido, pues a lo mejor depende de la edad, del carácter, de muchas cosas, que ya vemos gente, no solo por edad, sino desde antes, que reflexionamos mucho, pensamos mucho en lo que tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. En mi caso, muchas veces es que estás pensando, dejas de hacerlo, pero eso es algo que para mí es muy complicado hacer porque sí. Claro. Porque somos diferentes generaciones, para los diferentes caracteres. Entonces puse un talento y casi todo para mí es el trabajo y en las diferentes, en los propósitos es coordinar esfuerzos. A eso me he dedicado a coordinar grupos artísticos de diferentes tipos durante muchos años. Y el talento es eso, coordinarlos. Yo ni soy la mejor actriz, ni la mejor pintora, pero sí conozco de qué se trata y cómo se trata. Entonces, los 3 en algún momento serían propósitos, seguir coordinando los esfuerzos en donde estoy.
Muy bien. ¿Su nombre, perdón? Guadalupe. Guadalupe, un gusto, Guadalupe. Muchas gracias. Por acá los jóvenes. A ver. Pues el talento, no sé, porque hay muchas cosas que me gusta hacer y siempre me decían que tenía talento para el baile, porque me tenían muchos talentos, Ujú. pero yo no lo considero mi talento. A mí me gusta mucho bordar y hacer manualidades. El propósito, quiero hacer un cambio. Eso, en mi entorno no hablo de un cambio grande y ser recordada por tantas personas, no. Creo que poder cambiar la vida de una sola persona, yo con eso ya estaría cumpliendo mi propósito. Okay. ¿Tu nombre, Caro? Miriam. Miriam. 2 Miriam, 3 Miriam. Muy bien. Muchas gracias, Miriam. No, usted primero. Yo, mi talento, no sé, yo me considero muy buen orador. Sí, ya. Muy Ese es mi bien. talento. ¿Cuál es tu nombre? Ari, Ari. Muy bien, muchas gracias. Margarita, ¿cuál consideras que es tu talento? ¿Talento? Híjole. Ay, es que a veces yo pienso que cuando hablas de talentos es en egocentrismos y yo soy anti-egocentrismos. Talento, pues el que mi familia me enseñó, servir a tu comunidad. Pero a mí, mi pasión, mi gusto es el tema de los caballos y es mi tema de energía, y también me considero, no sé si sea la palabra correcta, talento, el estar con las personas y dialogar y entender a las personas. Creo que más bien no es talento, sino es una habilidad. No sé, perdón, apenas estoy llegando, quizá puede ser una tontería. No, para nada. Muchas gracias, Margarita. Miriam, ¿tu talento? Miriam, por cierto, es mi esposa, que aquí me acompaña mi hija, mi esposa, mi hija y mi suegra. Bienvenidas. Miriam, ¿cuál es tu talento? Pues algo en lo que a mí me encanta es poder generar experiencias en el que las otras personas, los otros seres puedan conectar con su parte más profunda, con su parte más sabia. Porque yo creo firmemente que todos tenemos y todas tenemos un ser magnífico, una expresión magnífica, que lo único que tenemos que hacer es abrirle espacio para poder poner al servicio de la humanidad lo mejor de ti, ¿no? Y lo mejor de ti puede ser desde escuchar, desde entablar canales entre una persona y otra, en donde, para mí el talento es en donde te sientes muy cómoda, muy segura, y quizás no de todo, voy a decir, no de todo eres mejor que alguien más, pero sí te sientes muy bien en ese lugar. Y para mí eso es como el talento, ¿no? Sentirte cómodo en cómo te mueves. Muchas gracias, Miriam. A ver, allá atrás, señora Isabel, ¿cuál es su talento? No, mi talento ¿Cocinar? es la cocina. Sí, la verdad es que sí. Eso es mi talento. Sí, la verdad es que Es sí. grande. Me encanta. Gracias, señora. Regina, ¿cuál es tu talento? Dibujar, sin duda, es uno, Regina. Bueno, cuando hablamos de talento, comúnmente hay diversas vertientes y en los jóvenes he encontrado algunas como ejes que coinciden. Número uno, cuando pensamos en el talento, comúnmente pensamos que alguien más no lo valida. Hay un exterior que valida que en eso soy bueno. Puedo no darme cuenta, pero hay una sociedad, un maestro, alguien que me dice que en eso soy bueno. ¿Me explico? Y esa es como la primera carretera a las que todos nos sometemos. Desde que estamos a edades muy pequeñas, ¡ay, qué bonito dibujas! ¡Ay, qué bonito hablas! ¡Ay, qué bonito tejes! Y vamos descubriendo poco a poco si realmente hay coincidencia. Sin embargo, en nuestra época actual, si nos podemos dar cuenta, hay un sinnúmero de estímulos externos. Las redes sociales, estímulos de la tecnología, no solamente en internet, sino de los videojuegos. Hay un sinnúmero de estímulos que nos dicen en qué eres bueno y en qué no también. Y algo deja de aparecer, pues especialmente en los jóvenes universitarios, que tiene que ver con la mayéutica, que tiene que ver con la pregunta interna. Ok,
la gente dice que soy bueno, pero algo intuyo que aunque soy bueno y hay buen trabajo, yo intuyo que por ahí no es. Yo me quiero dedicar a otra cosa. Sí, yo quiero cambiar el mundo, pero suena muy loco cambiar el mundo a través de las matemáticas. Suena muy loco cambiar el mundo a través del bordado. Suena muy loco cambiar el mundo a través de caminar en la montaña. Suena muy loco cambiar el mundo a través de... ¿Me explico? Y es donde vamos poco a poco apagando ese elemento interior, porque estamos más preocupados, y es un fenómeno social importante, por la presión de grupo. Para el ser humano es muy importante encajar, esa es nuestra especie, pero a veces sobrepasamos la presión de grupo para olvidar qué nos hace diferente en la sociedad. Y en ese fenómeno la mayoría de los jóvenes están. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué la importancia de retomar estas preguntas internas? Y fue lo que reflejó la investigación. Por eso el tema de filosofía, el tema del autoconocimiento y habilidades blandas a veces es más importante, no a veces, hoy es más importante que las habilidades duras. Porque puedes ser muy bueno en ingeniería, en matemáticas, en pensamiento lógico, matemático, crítico, pero luego ¿para qué lo usas? ¿En qué lo pones en práctica? Porque hay algo desconectado en ti. Tienes el conocimiento técnico, pero no tienes el apasionamiento. Entonces la idea, tu espíritu creativo no está unido a tu talento y entonces es un divorcio. Sí, soy muy bueno en esto, pero vivo frustrado, porque nadie lo quiere, porque no se vende, porque no puedo expresarlo. ¿Me explico? Y hay un montón de jóvenes así. Dicen, bueno, pues lo que caiga hago. Y los ves haciéndolo, pero están en oficinas así frustradillos, ¿no? No están elevando su potencial y lo que hace un joven en una sociedad, que es cambiar las reglas. Ese es el trasfondo de los jóvenes en una sociedad en el trabajo. Cambia los trabajos, cambia las reglas. Sin embargo, y a pesar de todo esto, hay algo que me llama mucho la atención de los jóvenes, que todos quieren hacer cambios. No, una gran parte, no puedo decir todos, pero sí un 80% de ellos, al menos así reflejados en la muestra. Quieren hacer algo, no saben cómo, pero quieren cambiarlo, ¿ok? Pero no saben cómo. Y ese cambio comúnmente está unido al exterior, pero nunca hacia el interior. Entonces, ahí hay una agenda que no está tocando la escuela, que es hacia adentro, que el joven ve hacia adentro, porque en la manera en la que sea consciente de cuál es su propósito, cómo está unida su pasión a su talento, va a generar esos cambios. El cambio no se genera de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, yo me dediqué en esta investigación y brevemente les quiero compartir un poquito del problema que se estudió. Primeramente, yo le pregunté a jóvenes que iban a egresar, recién egresados o que llevaban un año de egreso. ¿Y por qué? Me canso de verlos con miedo. Me canso de verlos con miedo. Yo los veo en quinto, en primero están así con miedo, ¿no? Así, la escuela. Luego en quinto, así como que, esto es la escuela, así como con una apatía impresionante. En décimo, que ya regresaron de prácticas, profe, lo que nos dijo en quinto tenía toda la razón, y mi currículum, y las habilidades blandas, y la gente, y cómo me gano a la gente. Y son ingenieros, mis estudiantes son ingenieros. Entonces, es muy particular que tengan miedo. Y yo le llamaba el síndrome preegreso. Entonces me fui ahí, a ver, todo mundo habla de él, pero nadie se ha dedicado a tomarle una foto a ese fenómeno. ¿Y por qué es importante ese fenómeno? Porque en esta etapa de la humanidad, estos jóvenes van a competir con algo que en la historia de la humanidad habíamos competido: inteligencia artificial, tecnología inmersiva, que ya piensa como un ser humano. No puede sentir, pero al menos ya genera algoritmos y desarrollos como un ser humano. Entonces, por eso es tan importante, ¿cómo los jóvenes se ven en ese paradigma? Entonces me dediqué a preguntarles. Me voy a adelantar un poquito. Me dediqué a preguntarles de este proceso de transición del primer empleo y les hice estas preguntas de investigación. ¿Cómo evalúan los jóvenes los aspectos de formación en la universidad? ¿Cómo son sus percepciones de empleabilidad? ¿Cuáles son las barreras, los facilitadores? ¿Y cuáles son las habilidades con mayor empleabilidad en el entorno de Guanajuato? O sea, ¿a qué le tiran para fortalecer, para ser más atractivos en el empleo en el estado? Y entonces, esto es importante destacarlo. Cuando hablamos de desempleo, curiosamente los jóvenes son el grupo vulnerable más importante.
El porcentaje de desempleo adulto es del 3%. Cuando hablamos de jóvenes de 18 a 25 años es del 8%. Por cada año que un joven no obtenga trabajo, escúchenlo bien, por cada año que un joven egresado no obtenga trabajo, decrece su porcentaje de ingreso entre un 10 y un 15%. ¿Por qué? Porque cada año que pasa deja de ser más atractivo para los reclutadores. ¿Okay? Y otro elemento importante en este contexto de la investigación es que es la única etapa de la humanidad de aquí hasta el 2030, que ya nos quedan 7 años, menos de 7 años, es la bonanza generacional. No vamos a volver a tener tantos jóvenes. Tomémosle fotos a Guanajuato con tanto joven universitario. No va a volver a ocurrir. Entre las tendencias de los jóvenes es que no quieren hijos. Entonces hay una situación ahí, ¿sí? Perdón, Francisco, para entender, veía ahí en la Universidad de Guanajuato, el resultado de lo que vas a desarrollar se basa en egresados de la Universidad de Guanajuato. Sí, se tomó una muestra de distintas carreras de estudiantes de la Universidad de Guanajuato. La intención, y ya está el proyecto para llevarlo a otros entornos universitarios, es qué otros jóvenes hablan de ello. Al menos de la UG, ahorita les cuento qué ellos comentan. Bueno, aquí está un poquito las cifras. Entre 20 a 24 años, la tasa de desocupación es del 9%, del 15 a 19, 8%, y de 25 a 29, 6%, que ya es alta. Miren, me voy a ir a los resultados. La metodología, bueno, yo utilicé una metodología cuantitativa. Yo utilizo algo que se llama ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales. Es una técnica que lo que es qué tanto se refleja el fenómeno en las dimensiones, ¿sí? A mí me gusta esta metodología porque trabaja bien en muestras pequeñas, tiene buen poder estadístico y se ha reflejado, ¿no? Sobre todo en poblaciones sobreencuestadas. ¿Okay? Bueno, lo que hice fue retratarlo en 4 dimensiones. Estas son las 4 dimensiones. La primera dimensión, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero la primera dimensión tiene que ver con la infraestructura. La segunda dimensión con los atractores para el primer empleo. La tercera dimensión con los barreras y facilitadores. Y la última dimensión, cuáles eran para ellos las habilidades clave y qué proyecto ellos visualizaban en su primer empleo. Las hipótesis de trabajo están orientadas a si se reflejaban positivamente estas dimensiones y de qué manera en las 165 observaciones válidas que se presentaron en el trabajo. Bueno, ahora sí vamos con los resultados. Que no se alcanzan a ver ahí muy bien. Espérenme. Miren, de la muestra, y esto es lo importante, el 44% estaba en su último semestre, que es el amarillito que está allá. El 12% estaba en prácticas profesionales, el 11% está en el rango de que egresó hace más de un año y el 13% en el último semestre. De este lado, en género mujeres, el rojito con el 55% y con hombres el 45%. De este lado, el 51% egresará en tiempo y forma en su plan curricular, y aquí lo interesante, la mitad de la muestra no va a egresar en tiempo y forma. O sea, es un deseo de la universidad casi siempre que egresen los estudiantes en tiempo y forma, pero hay un fenómeno que está ocurriendo. Los jóvenes se están retrasando, ¿ok? Y en gran medida porque encuentran otras opciones, porque ya pusieron una tienda en línea y les va mejor, porque encuentran trabajos informales. Este es un fenómeno que a veces desde la parte universitaria no queremos ver, pero es que los jóvenes están cambiando su percepción de estar en un aula y cómo ellos se asumen en la vida universitaria. Aquí es bien importante, cuando egreses o cuando egresaste, ¿consideras que contabas con los conocimientos para el desarrollo de tu trabajo? El 65% dijo sí, cuento con un 50 y un 80% de lo que se requiere. Un 23% dijo sí, entre un 90 y 100, pero un 12% dijo tengo entre un 20 y un 40%, es decir, 1 de cada 10 universitarios egresados o que van a egresar percibe que no cuenta con los conocimientos y habilidades para desarrollar su profesión. El 76% señaló haber realizado prácticas o inmersiones laborales. Esto es muy importante porque imagínense, 1 de cada 10 jóvenes que vean en un aula no se siente seguro de sí mismo de la carrera que va a ejercer.
Entonces, si de por sí ya va a entrar en un entorno con conocimientos desactualizados, porque cuando uno tiene conocimiento en el aula, cuando uno egresa tiene un desfase de 3 a 4 años del conocimiento que se está generando. Entonces, sumado a que se siente desconfiado, que es lo que quiere lograr, pues imagínense, los estamos mandando a un desempleo, pero diríamos un desempleo crítico. Que salga de ahí es casi imposible. Bueno, estas son más gráficas. En la última gráfica, esta es la importante, solamente el 76% participó en prácticas. Todavía hay programas en la universidad que no generan prácticas. Y eso es bien importante, o sea, que el joven salga a estancias o prácticas refuerza mucho su capacidad y su lectura del entorno. El 42% no trabajó y el 39% trabajó, pero no con el área relacionada con su carrera. Solamente el 20% de los estudiantes realiza alguna actividad durante su carrera relacionada a su área de estudio. Imagínense eso. Yo tuve la oportunidad de trabajar en mi área de estudio cuando yo estaba estudiando y me cambió mucho la perspectiva de para dónde podía irme, y quienes hemos cursado un ambiente universitario y trabajamos en algo, en los primeros pininos de lo que nos vamos a dedicar, ahí dices, me gusta, no me gusta, o de esta área sí me gusta, no me tengo que esperar 3, 4 años, ¿no? De igual manera, en las prácticas, el 88% no realizó ninguna estancia de movilidad nacional e internacional. Bueno, y ahora después de la escuela, y esto me parece importante, fíjense, en esa gráfica, lo más, el 73%, los jóvenes buscan un empleo en su primer carrera, pero el 30% busca entre las 3 opciones que les voy a decir. O pone un Uber, o vende comida a través de Didi, o se mete a estudiar una maestría, o se va al extranjero. 3 de cada 10 jóvenes que no visualizan exactamente, inmediatamente egresar, buscar un empleo, sino insertarse en una de esas 3 opciones. Y de mí se acuerdan, muy probablemente ese 3% se eleve con el paso del tiempo y con el tema de las aplicaciones, con permear el trabajo híbrido y el trabajo a través de aplicaciones. Porque los jóvenes ya se dieron cuenta, pueden ingresar más a través de esas aplicaciones que cursando una carrera universitaria tradicional. O sea, homo economicus, siempre vamos a maximizar nuestro rendimiento económico y los jóvenes lo saben. Por eso hasta muchos, ay, la beca CONACYT hasta en el posgrado, no, mejor pongo mi tienda en Shein o en línea o a ver qué hago, porque empiezan a ver que es más redituable. ¿Okay? Aquí el tema es un tema ético también. ¿Qué tipo de calidad de vida tienen estos jóvenes con ese tipo de trabajos? Porque podemos ver el espejo, lo que pasa en China. Muchos jóvenes están así en Asia Menor. Y el tema es el hacinamiento, el colapso de ciertas estructuras económicas. Olvídense de que ellos visualicen tener casa, tener familia. El modo renta siempre al 100%, pero no siempre van a ser jóvenes. Y ese es el gran tema ético. Es como si yo hubiera alcanzado a retratar un problema social que está ahí con los jóvenes que en algún momento van a ser adultos. Bueno, no me voy a ir con la parte técnica, me voy a ir como con el tema, aquí es un poquito la comprobación, si quieren luego les paso el paper donde se va a publicar, pero un poquito hablo de que el modelo mide lo que tiene que medir, tiene validez estadística, tiene confiabilidad, cumple con todo el tema metodológico que hablan los autores, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los jóvenes en el diseño del trabajo? Y aquí es bien importante eso. Cuando buscamos un trabajo, vamos hasta así de, pues mi currículum, ¿no? O sea, como desde arriba hacia abajo. Los jóvenes yo lo veo, pero es que espera, a ver joven, vas a intercambiar lo más poderoso que tienes, tu tiempo. Igual cuando tienes 23 años no te das cuenta del valor del tiempo, pero empiezas a ganar edad y dices, no, pues es que lo más valioso es el tiempo, no el dinero. Entonces, ¿por qué negociar desde abajo hacia arriba? Entonces, cuando cambiamos eso es de igual a igual. Tú intercambias tu talento, tu propósito por un salario. ¿Cómo quieres que sea el diseño de esa caja de juegos donde vas a estar intercambiando eso? Y entonces se ponen a pensar, ¿el trabajo yo lo puedo diseñar? Sí, tú lo puedes diseñar. No está ahí escrito como algo inamovible. Socialmente casi nada es inamovible. Entonces cuando les preguntamos, lo primero que ellos piden es, uno pensaría el salario, ¿no? Pero solamente el 30% pide el salario.
El otro 70% está conformado por plan de desarrollo profesional y de bienestar. Los jóvenes ya no piden jefes. Si le llega el jefe, pues ni modo. Pero ellos buscan mentores, un acompañamiento emocional que les diga por dónde y que les dé feedback. Pero del otro lado, como el joven no tiene una serie de preguntas de autoconocimiento, rápidamente se confunde y cree que está en casa o que cree que está con una pareja, o sea, se confunde muy rápido porque no ha hecho ese trabajo de madurez acelerado que tiene que hacer. Lo que piden, balance vida-trabajo. Si existe el internet, si existen las aplicaciones, ¿por qué tengo que desplazarme tanto? Dame tiempo, tengo vida, quiero vida. Piden prestaciones, y aquí en el tema de prestaciones es muy interesante, piden prestaciones digitales. O sea, quiero mi banca en línea, quiero mi Spotify, quiero prestaciones digitales. Ya fondo de ahorro, pues sí, dámelo, pero que lo pueda ver en una aplicación, ¿no? Dámelo en alguna tarjeta virtual y que pueda intercambiarlo por Netflix o por algo que no gaste, y ahí está, no hay problema. O por música en línea. ¿Sí? Y el ambiente laboral. Cada vez el ambiente laboral es más importante. Después les pregunté, ok, ¿por qué permanecerías en un trabajo? Y entonces el salario empieza a bajar de importancia y aparece algo que es el salario emocional. Para un joven es importante el ingreso, pero en sus primeros trabajos es más el pago emocional que les das. Es decir, que hay un ambiente horizontal, que la persona que sea tu jefe te trate de igual, que haya una comunicación horizontal y que constantemente haya un reto creativo, que te ponga a prueba tu propósito. ¿Okay? El balance vida-trabajo es esencial, la flexibilidad de horario. Querrámoslo o no, aunque en México todavía estemos como en los primeros caminos para el trabajo virtual o el trabajo a distancia, los jóvenes van a impulsarlo con mayor ahínco. ¿Por qué? Porque ellos van a generar las primeras organizaciones digitales, los primeros sindicatos digitales, los primeros legisladores digitales, los primeros profesores netamente digitales, los primeros gerentes digitales. Y entonces empieza a crecer y algo va a tener que salir para legislar eso, porque la economía va hacia allá. El plan de desarrollo profesional y bienestar vuelve a aparecer, y la parte de prestaciones, pero más prestaciones en el tema del bienestar. Quiero poder escoger mis vacaciones, quiero poder escoger si me das como un gimnasio o me das como prestaciones para mi bienestar. Yo quiero ese trabajo. Y aquí es bien importante eso, porque no vivimos una crisis de talento, vivimos una crisis de trabajo. No es una crisis de oferta de trabajo, oferta hay. Yo, joven, ofrezco mi trabajo. Hay jóvenes que se dicen, yo no me pagues, yo lo hago gratis, porque quieren experiencia, porque quieren estar en esos entornos. Lo que es carente es una demanda de trabajo y un diseño de trabajos atractivos para los jóvenes. Porque seguimos pensando en el trabajo como pensamos la escuela hace 20 años, siéntese y cállese y ahí va, ¿no? Y el trabajo es el mismo. Llega a la oficina de 8 a 4, el cafecito time, lo mismo. Y los jóvenes dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues es que esto lo puedo hacer sentado en la playa o haciendo otras cosas o programando en algún otro lugar. Entonces, después les preguntamos, si pudieras diseñar tu primer trabajo, ¿en qué te enfocarías? Y ya con esto voy cerrando para escucharlos. El tema del ambiente. Si se dan cuenta, el salario está ahí, pero el tema del ambiente es cada vez más importante. Y yo lo veo con los jóvenes universitarios. Si no hay un ambiente que les atraiga, que les explote la creatividad, que les haga verse a sí mismos, se desconectan muy rápido. Y el primer indicador es que empiezan a ver el celular o están ansiosos por verlo. O sea, el tema es que el trabajo tiene que ser tan atractivo para que pelee por la atención, por las redes sociales y te atraiga acá. Y entonces, ya traído acá, compárteme tu talento. No es una economía del salario, es una economía de la atención. Yo tengo que ganar tu atención para que, ya que la tengo tu atención, entonces sí, vamos a generarnos preguntas de cómo tu talento embona con el mío y vamos a crear algo padre, ¿no? Con estas necesidades muy puntuales. El tema es que en el trabajo, ¿qué es? Estás dando instrucciones por mail, por WhatsApp, por todo, porque estamos también en la economía del todo urge, ¿no? Los trabajos en el todo urge. Pero diría una frase de un maestro tolteca: en la urgencia y en la prisa eres poco elegante. Vístanse con prisa. Van a ver cómo somos poco elegantes. Digan algo con prisa. Cualquier cosa con prisa nos hace poco elegantes. Y los jóvenes, en un sentido, dicen, quiero un ambiente más relajado.
quiero tener tiempo, pero también necesito un mentor que me jale. Si pudieras describir la relación ideal de tu jefe, ¿cómo sería? Comunicación, confianza y respeto. O sea, el tema de valores es súper importante para la relación joven-jefe. Tú puedes tener los 1000 títulos, ser premio Nobel, SNI Saiyajin 4, como siempre digo, pero si no hay un acercamiento emocional con el joven, lo vas a tener ahí, pero su atención está en otro lado. No se imaginan las veces que mis grupos son de 50 y les digo, sé que sus cuerpecitos están aquí, pongo mi mano al fuego, pero sé que su atención no. Entonces es sembrar desde la atención para poder enseñarles algo, y de 1 hora de clase sé que se llevan 5 minutos, pero al menos que se lleven esos 5 minutos y un montón de preguntas, de reflexión de cómo yo eso integro. Y ahí es donde entra la filosofía, esta visión multidisciplinar a veces en las ciencias duras. Cuando hablamos de barreras, los jóvenes hablan de la experiencia laboral, los bajos salarios en la zona, la falta de oportunidades de trabajo, los empleos formales pero temporales, los ambientes de trabajo estresantes, la alta informalidad y la falta de liderazgo. Y esto habla también de la tarea que nos toca hacer cuando estamos trabajando en las industrias, de cómo formamos líderes para recibir estas generaciones. Y yo aquí quiero ser bien puntual, estas generaciones todavía están algo dormidas, pero los que son centennials y alfa, los que tienen niños de entre 5 o 6 años, empiezan a verlos, las preguntas que hacen, las reflexiones que hacen, dicen, cuando esos niños, niñas tengan 18 y 19 años, agárrense. De verdad, agárrense. Por su concepción del mundo, por su tema de vínculo con la naturaleza y porque son netamente nativos digitales. Ahí no hay de que, pues como que sí, como que el internet no. O sea, ahí ya hay una cuestión totalmente nativa digital. Y tenemos que preparar el terreno legal, normativo, pero también en la cuestión de competencias para los gerentes, cómo recibir a esos jóvenes y exprimirlos al máximo, porque querrámoslos no, problemas hay un montón y necesitamos jóvenes saliendo de la apatía y solucionando cosas. En los facilitadores, esto es bien interesante, los contactos previos en la industria. O sea, un joven es más probable que tenga empleo si genera vínculos en su área de trabajo con alguien previo a buscar el empleo. Yo lo que hago en clase, por ejemplo, que es que saquen su LinkedIn. O sea, cuando me dicen, ¿su currículum, profe? No, pues es que ya. Tú vas a una sesión de veras de una organización que busque trabajo, déjame escanear tu QR. Obvio, te van a pedir de repente el currículum, pero en esta época ya no se utiliza tanto el tema del CV, sino cómo alguien más estás colaborando, que es un poco LinkedIn. El desarrollo de habilidades como buena comunicación, empatía, idiomas, etc. Y por último, poquito esta discusión, yo discutía que estamos en un momento clave para generar los marcos para los jóvenes. Tanto, yo un poco he trabajado con el tema de las tribus digitales, o sea, cómo generar espacios digitales, pero también presenciales, donde los jóvenes creen proyectos, generen emprendimientos sin pensar tanto en ¿se va a vender o no se va a vender? El joven está bien preocupado por el tema de ¿se va a vender o no se va a vender? Primero preocúpate y ocúpate en que eres bueno, ya después ocúpate si se va a vender o no. Estamos tan enfocados exclusivamente en el modo productivo que desangelamos la conexión con nuestro talento. Entonces puedes generar algo pensando que se va a vender, luego lo sacas a mercado y no se vende. E ideas así hay un montón, porque no hay esa conexión con el talento. Bueno, y con esto yo concluía la investigación. Primero, el diseño de los trabajos del futuro. Miren, se habla mucho de los trabajos del futuro, de la mentefactura, de la industria 4.0, ahora ya industria 5 y 6.0, pero no se está hablando de qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar con la inteligencia artificial, qué vamos a hacer de los nuevos trabajos. Mucha gente está feliz por la robotización, pero ustedes van a American Axle, a GM, a Mazda, y pasa así, oye, aquí hay 10 personas trabajando, sí, pero en 5 meses más ya nada más va a haber 2.
y hasta lo dicen feliz. ¿Y qué van a hacer las otras 8? Hay un plan para el diseño de los trabajos del futuro para las otras 8 que ya no puedan insertarse en un entorno hiperrobotizado. Y eso creo que es bien importante, poder discutirlo, poder sentarlo y que la oferta y la demanda de trabajo empiecen a generar estos encuentros. Porque por ejemplo, los oficios, que a veces se ven como, hay un oficio, los oficios están renaciendo y necesitan renacer. Se necesitan carpinteros, se necesitan herreros, se necesitan jardineros, se necesitan artistas. El enfoque de bienestar, trabajo remoto y planes de desarrollo. El tema del salario emocional para los jóvenes es muy importante. Ya no es el trabajo por el trabajo, sino cómo en el trabajo yo voy generando también mi descubrimiento personal, cómo yo me siento que abono al mundo a través de mi trabajo. Si yo soy un buen orador, bueno, cómo mi voz conecta a otros jóvenes, a otras personas para también encontrar su propósito. Y por último, los beneficios fiscales a las empresas early adopters. Si las empresas no tienen beneficios fiscales para permitirles a los jóvenes diseñar sus primeros trabajos, así literal, joven, ya llegas, esto es el trabajo, ¿cómo quieres diseñar tu primer trabajo? Imagínense un joven así de, pues qué cartita de los Reyes Magos, yo puedo diseñar mi primer trabajo. Sí, tú puedes diseñar tu primer trabajo. Y te explota la cabeza y dices, ¿pero cómo? Pero como el trabajo no está diseñado, no, tú lo vas a diseñar, porque al final tú lo haces. A las empresas que se arriesguen a ello, darles un beneficio fiscal, porque si no hay un beneficio, no hay una zanahoria, el cambio no se va a dar. Aquí, y es importante, es el tema de la mentalidad empresarial, que también los empresarios también se están renovando. Cada vez vemos más las transiciones generacionales. Nosotros trabajamos con algunas empresas de consultoría que lo hacen y que vemos cómo los hijos más jóvenes adoptan la empresa tradicional, le quieren dar otro giro, y hay que acompañarlos en la transición y en el diseño de estos primeros trabajos para los jóvenes. Y con esto cierro. Las y los jóvenes en el tema del trabajo buscan oportunidades. A veces los juzgamos y les decimos cosas como generaciones de cristal, generaciones débiles, generaciones que no entienden, que no tienen lo que otras generaciones tienen, ¿no? Y los vemos así, yo a los 20 y tantos ya tenía mi casa, mi coche. Bueno. Y el tema es que no hemos escuchado a los jóvenes, no los hemos puesto con el micrófono y decir, bueno, ¿tú cómo ves el mundo? Y ustedes los pueden ver de 24, 25, 27 años, pero yo les digo, y lo veo en clase, tienen 17, 18 años, son adolescentes de 27, 28 años. Y el tema es que hay una construcción social alrededor de esa adolescencia en la cual están. Y que lo que desde el aspecto educativo es, yo les llamo como el aprendizaje acelerado, madurez acelerada. Rétate, sal de esa apatía y de ese miedo que a veces como adolescente tienes, y poco a poco. Por eso la figura del mentor en los primeros trabajos es importante, porque si no se van a desconectar del mundo del trabajo. Bueno, yo con eso termino, espero no haberlos aburrido. Muy agradecido que estén todos ustedes aquí, también a la diputada Margarita Rionda. Y de verdad, pues bueno, escucho sus reflexiones. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, bienvenida. Anímense, anímense, como les digo a mis estudiantes. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias, doctor Javier, por esta charla en la que nos comparte pues cómo desplegó su investigación. Es un tema muy interesante para la actualidad y yo creo que independientemente de las líneas y las disciplinas en las que estemos, pues ahora sí que el grupo de jóvenes y adultos, pues es un tema muy relevante, ¿no? Y los diferentes aspectos que toca me parecen muy importantes y que se conjuntan o sea, todos estos aspectos tienen relevancia en lo que observé de su charla, en cómo se considera el balance de la vida con todos los acontecimientos que tornan qué significa un empleo hoy en día, ¿no? Qué características tiene un trabajo, cuáles son estos nuevos paradigmas que van modificándose con cómo entendemos la empleabilidad y cómo entendemos, bueno, me parece muy muy interesante
esta opción que menciona de cómo podríamos diseñar nuestro primer empleo, ¿no? O cómo tú mismo podrías diseñarlo. Y esto revoca nuevamente en esto que me pareció también muy interesante, en el considerar pues, los talentos y las capacidades que tenemos, pues más allá de haber tenido una profesión o ser universitario, o sea, es un tema vital, ¿no? Porque retoma también en este caso, por ejemplo, el tener un oficio, ¿no? Un oficio son habilidades y conocimientos desarrollados que no necesariamente pasan por un ambiente académico universitario, pero que están tejidos a partir también de nuestra visión de talentos, habilidades, lo que nos gusta, lo que disfrutamos. Y no sé, creo que son varios factores que se están considerando, pero me queda como muy clara hacia dónde va más o menos su investigación, y que bueno, no deja de ser un problema muy grande, ¿no? De preocupación, aunque está interesante, es algo preocupante, también alarmante, y creo que pues, nos ayuda a justo reflexionar y pensar, pues ya no nada más en el futuro, porque está demasiado cerca, ¿no? Es correcto. Es como un actuar ya antes de ahora. Tomé la palabra para agradecer su charla y gracias, el micrófono, no sé si quieran comentar algo, adelante. Anímense, el mundo es de los atrevidos. Bueno, yo pienso que sí, uno de adelante. los graves problemas en el momento es que las personas salen de estoy de acuerdo con la compañera, yo creo que una parte muy importante, creo que me regrese, es la experiencia. El tener capacidades dentro de la experiencia, y generalmente ahora muy manejado por las propias universidades, como la de Guanajuato, que es la que conozco más por el momento, que salen y van a hacer una maestría, luego un doctorado sin ninguna experiencia de ningún tipo. Cuando, según otro tipo de estudios, primero tendría que entrar a una experiencia laboral para después hacer una maestría. Porque yo voy a hacer una maestría y luego voy a llegar y no tengo conocimiento de nada. Pero también tengo un doctorado, que ha sido una situación además económica para las universidades, no para la gente. Porque hay gente que yo conozco, que me da mucha tristeza, pero mucha, y jóvenes que tienen los premios máximos en la UAM, sí. en esto, y no tienen ni idea de trabajo. Tienen 2 maestrías desde el principio de acabar la carrera. Y no consiguen trabajo. Y no consiguen trabajo porque no tienen la concepción del trabajo. Y la universidad decidió, de pronto, yo tengo desde el 85 que llegué por estos números, que de pronto todos, o el 90% de la gente que yo trataba, nunca supe a qué horas, ni cómo lo hicieron, ni a qué horas se ocupó el tiempo, ya son doctores. ¿Por qué? Porque se le da una cantidad más en el presupuesto de la universidad. Si yo tengo tal cantidad de doctores, yo creo que ya está modificándose, pero una gran parte, sí. Y sí hay gente muy capaz, con doctorados de años, de investigación real, para poder hacer su tesis, no era cualquier cosa. Y bueno, yo tengo un ejemplo muy vívido que fue mi padre, que él pues litigó, trabajó en muchas cosas. Después de mucho tiempo, nosotros éramos adolescentes, cuando él se da el tiempo de hacer una maestría. Y era una gente, pues a lo mejor suena muy presumido, pero una gente muy capaz, con mucho conocimiento, para hacer una maestría por el tiempo que le requería hacer investigaciones serias, tardó muchísimo tiempo. Y luego hizo el doctorado. Y fueron años con una gente de capacidad de trabajo que pocas gentes conozco. Y de pronto, pues antes había varios rectores que aquí, que tenían su licenciatura, inclusive como médicos, y probablemente lo hacían muy bien porque tenían mucha experiencia real. De pronto ahora tenemos doctores y más doctores, y no, por lo menos
Y yo creo que ese ha sido un ejemplo actual para los estudiantes, para la gente que se dedica a muchas cosas, que dices, bueno, a mí alguna vez me preguntó, hace muchos años, un foro, iba yo platicando con una compañera que había acabado su carrera de arquitectura y que estaba haciendo una maestría. Y algo preguntó que demostró una falta de conocimiento en ese momento, y este muchacho volvió y me dijo, para eso tengo que estudiar. Para terminar una carrera y no saber nada. Y eso yo creo que se está repitiendo mucho en los profesores, en nuestro entorno. Sí. Entonces, las características de la tecnología, de meterte al Google, de meterte a no sé qué, no te da grandes conocimientos, estás repitiendo. Alguien cree que Wikipedia es la verdad absoluta, como antes era Jacobo Zabludowski. Lo que ni siquiera saben cómo se arma. Yo decido, salvo yo quiero poner sobre mí o sobre quien yo decido, aunque no sea cierto, y lo ponen. Y la gente lo da por hecho. Es correcto. Aunque uno les puede explicar, mira, es que no puede, no puede tener esta edad, inclusive, por esto y por aquello. No, si me dijo Wikipedia, Guadalupe, no te atreves. Salvo hechos históricos serios que se tienen que revisar para subirlos a Wikipedia. Lo demás, cada quien armamos como nuestro trabajo. Y inventamos lo que queramos. Y la gente, lo grave es que yo estoy leyendo, revisando, no es una enciclopedia seria, no hay un conocimiento serio, todo lo busco, pego y tampoco hay una reflexión seria. Sí, Entonces, bueno, ese es mi comentario sobre todo esto y mi experiencia personal, que a lo mejor está equivocada. No, muchas gracias, Guadalupe, y le das al grano en ello, y es donde yo quiero ser muy enfático acá. La universidad, y veía a las fotografías de el padre Mangas, de la Josefa Teresa Moya, Lascurain de Retana, y yo preguntaba, ¿ellos imaginarían lo que es la Universidad de Guanajuato hoy cuando la fundaron? ¿Dónde queda como el tema de te educo o te proveo para que te ames a ti mismo? Porque eso fue el trasfondo de la UG. Es, yo te abro mi casa a los hijos de los mineros, a los desposeídos, hasta dice nuestro himno, para primero que te asumas como un ser humano, antes como un trabajador, primero como un ser humano. Y son esas habilidades las que los jóvenes van avanzando en sus materias como buenos técnicos, pero con poca reflexión crítica de ellos mismos y cómo se asumen en un entorno. Y dan por de facto, sí, muchos elementos. Y otro punto importante, rescatar otra vez la labor del académico y cómo los acompañamos en la formación de esa experiencia. Por ahí tenemos los temas de las tesis plagiadas a nivel federal, por ejemplo, que son un tema que le pega al mundo académico y que tenemos que también los profesores decir, ok, ¿cómo yo estoy enseñando a mis estudiantes a leer de manera crítica, a pensar y a problematizar el mundo? No desde lo que me diga Wikipedia, YouTube, no. Yo voy al problema, me ensucio un poco las manos, o me ensucio las manos completamente, y entonces empiezo a generar mis propias conexiones. Y creo que ahí es donde los académicos, o este nuevo académico que parece que están haciendo, es como, ¿cómo genero estos contrapesos? ¿Cómo genero en el estudiante primero la captura de esa atención, que me ponga atención realmente, y luego cómo voy sembrando este pensamiento crítico? No la tenemos, la verdad, es un tema que no la tenemos fácil como educadores. De hecho, el tema de la pedagogía está cambiando también mucho, porque el tema es que el profesor ya compite con el celular, compite con el videojuego, compite con las redes sociales, competimos con todo. ¿Para qué? Para el tema de la atención. Entonces, ¿cómo compito? ¿Y cómo compito yo como profesor? Desde la apatía, da igual si me pone atención o no me pagan. O me involucro emocionalmente con el estudiante, sé que es más desgaste para sacarlo de la apatía y empiezo a sembrar habilidades blandas. Y entonces cuando ya le das este contexto de problematización del mundo y que además él es un agente de cambio, ya no necesitas decirle necesitas experiencia, ya solitos van y cambian el mundo, aunque se van a equivocar, pero ahí los ven, y son los granitos de a libra, 1 de cada 10, ahí van, pero ya uno,
Ahí me queda claro que es un proceso paulatino, Guadalupe. Coincido contigo, hay una hipereducación. Hay una hipereducación en México. Sí. Sí. Yo creo que sí está bien. Sí. Dos palabras. La verdad, primero agradecerte, me gustó mucho la plática. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque yo he trabajado, por ejemplo, en empresas muy grandes a lo mejor a nivel mundial y he contratado, desde recién egresados hasta ahorita que estoy como un tipo break, que vine aquí a Guanajuato, puse un restaurante y dije, pues vamos a contratar gente. Y me acuerdo, por ejemplo, antes, si contratas a un recién egresado para una empresa transnacional, le vas a pagar entre 25 y 30 mil pesos. Si es una consultoría grande, como BCG, McKinsey, le vas a pagar 60,000. Si es Facebook, le vas a pagar 40, etc. Y más o menos ves cómo es la conversación, ¿no? En cada uno de los encuentros, los sometes con un assessment, etc. Platicas con ellos. Y aquí en Guanajuato, lo que me encontré es que hay muchos estudiantes pidiendo empleo y van al restaurante y dejan el CD. Y yo hago el mismo proceso, literal, con los dos enfoques, ¿no? Entonces empiezo un poco a hablar desde mi experiencia de qué pasó con esta gente versus la otra gente que yo estaba contratando, ¿no? Lo que me di cuenta es que, y yo le quise llamar así, no sé si exista, hay un educacionismo. El estudiante está diseñado para generar riquezas, pero la parte hard, que es justo lo que tú mencionaste, pero la parte soft, no sabe tener comunicación efectiva, no sabe tener relaciones interpersonales, no sabe resolución de problemas. Y en eso es donde yo creo que las universidades como que yo veía que no se estaban enfocando, pero como dices tú, siempre hay estos carrazos de Libra que salen y al final dicen, yo sí, porque creemos que entre más educación va a haber más ingresos. Realmente no hay ningún estudio que correlacione eso, pero ni de vuelta. Tal vez hay mucho más gente que tiene muchos ingresos y que por eso alcanza niveles altos, pero eso trae la riqueza, no al revés. No es que entre más te eduques vayas a traer más riqueza, ¿sabes? Y eso como que está bien implantado en la sociedad. La sociedad cree que entre más educación van a poder llegar a alcanzar niveles salariales más altos. Hoy en día, como dices tú, ya hay empresas que donde tú armas tu mismo papel, ¿no? Dices, yo quiero venir una vez a la semana, yo quiero hacer trabajo remoto y quiero que se me pague con algún otro incentivo que no necesariamente es un dinero en efectivo que vas a recibir, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo aquí en Guanajuato, yo dejé en un momento de reclutar estudiantes porque dije, yo le pregunto, yo tenía ahí a la persona y le decía, alguien que sabe en relaciones industriales, y le decía, ¿tú sabes qué es LinkedIn? Y me decía, no tengo idea de LinkedIn. Y me decía, ¿cómo no tienes idea de qué es LinkedIn? Si estás estudiando eso, o preguntas como, mira, yo lo único para que trabajes aquí quiero que me digas cuántos jugos de naranja se venden en Guanajuato. Sí. Resuelve esa pregunta y ya tienes el trabajo y te voy a pagar más, pero que ganabas más. Y el ambiente es diferente también, porque pues vienes de otra cultura en donde tú a lo mejor tienes tu propio chacarrito, pero dices, pues yo trato de hacerlo así. Entonces, ahí, tú que estás como en el ámbito laboral, creo que aquí hay mucha gente que está y conoce la universidad, etc. ¿Cómo se está trabajando en estos soft skills para poder impulsar a que el estudiante deje de creer que el 10 es el que le va a garantizar una buena experiencia? No, buenísima pregunta. Primero, separar la parte de educación de escolarización. Yo creo que hay un exceso de escolarización, que dices licenciatura, maestría, doctorado, pero no hay un reparo en decir qué es la educación. Y educar tiene que ver con el sentido de conectar este proceso del autoconocimiento. O sea, la primera educación es la pregunta reflexiva de ¿quién soy? ¿Qué hago en este plano? Y a partir de ahí, ¿qué hago y quién soy en este plano? Entonces empiezo a conectar con estímulos del entorno para poder aterrizar y crear eso. Pero comúnmente empezamos por el final. Yo les digo a los jóvenes, ¿qué quieren? Quiero un Lamborghini, quiero ser rico, quiero 1000 seguidores en Instagram. ¿Y cómo le vas a hacer? No sé, pero quiero eso. Entonces dices, a ver, vámonos primero por el proceso biológico de nuestra especie, que es yo me educo resolviendo primero o resolviéndome desde el yo.
Segundo, el tema de las habilidades suaves es un tema, al menos hasta del propio modelo educativo de la universidad, porque además creen que las habilidades suaves se enseñan en un aula, y no. Enséñame empatía, por ejemplo. Le voy a enseñar empatía a un estudiante cuando esté enojado, cuando quiera así verbalizar algo, y sabe que si no tiene control emocional, rompe el círculo de energía que hay ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarlos del aula, ponerles assessment. Y yo les digo en clase, cuando vemos habilidades suaves, en este primer momento de la clase me van a odiar porque los voy a poner en situaciones incómodas, pero después me lo van a agradecer. Y si llegan en 10º, profe, gracias, conseguí el trabajo, esto, ya ves. Trabajo en equipo, por ejemplo. Trabaja en equipo no con ingenieros, trabaja con un filósofo. ¿Y un filósofo con un ingeniero? A ver, con un artista plástico, con un músico, con un antropólogo. Yo, por ejemplo, yo no soy ingeniero y doy clases con los ingenieros. Y les digo, yo activo mi yo ingeniero, pero cuando yo esté aquí también a ustedes, activen el yo humanístico. Entonces empezamos ahí, ok, es así, porque es como un baile. Tú puedes ver videos de bailar, piensen en el baile. ¿Dónde vas a aprender realmente a bailar? Cuando sientas que hay una pareja con la que quieres bailar primero y tu cuerpecito solito empiece a moverse y te vale si lo haces bien o mal. El tema del baile no es la técnica, es el disfrute. El tema de la habilidad suave no es que lo razones, es que fluyas, que veas que en la empatía, en la colaboración hay amor, hay paz, hay cordialidad, hay justicia, elementos que elevan tu dignidad como ser humano, y esa es la educación. La verdad os hará libres. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cómo construyes esa verdad? En tu luz interna, si no, pues ¿de dónde? ¿No? San Agustín. Y el tema es que el joven está tan distraído, tan seducido por las pantallas. A mí me pasa ahora, y lo veo en los jóvenes, que estoy viendo una película y estoy viendo el celular también. Y digo, jóvenes, ¿les pasa a ustedes? Sí, a mí también. Digo, ¡wow! Ya no nos falta con una pantalla, te necesitamos 2 y al ratito vamos a necesitar 3, 4, 5 y hasta nos vamos a instalar una, muy probablemente, el transhumano. Doolittle habla del transhumanismo. Entonces, ¿cómo a los jóvenes les generas eso? Mira, yo te lo resumiría en 3 y esto es un poco de lo que estoy haciendo. Una tribu digital, yo me los llevo a la montaña, yo hago montañismo. En la montaña, profe, no hay GPS, oriéntate. Profe, me lastimé con una piedra, una uña. Repiensa si necesitas la uña aquí, caminando. Profe, tengo sed. ¿Trajiste suficiente agua? Profe, ya casi llegamos. ¿Cómo tratas con tu paciencia? Profe, estoy incómodo. ¿Cómo convives con tu incomodidad? Profe, hay mucho sol. Agradécelo. Situaciones. Y en la montaña me ha ayudado mucho. Obvio, yo mismo me someto. Yo les digo, es que yo no les puedo decir algo que yo no me someta. Yo me someto a la montaña, al frío, al calor, a lo que fuera, y digo, yo también estoy en mi proceso de búsqueda. Pero lo que voy integrando, digo, ok, chavos, ahora siguen ustedes. Para mí es la montaña, tal vez para ti lo incómodo es decir un te quiero. Pues a ver, vaya y decirle te quiero a esa persona. No, profe, pero es que ¿cómo? Vaya. Y entonces es tocar como la parte más humana, y es ahí donde descubro que tienen 25, 26, 27, algunos hasta 30. Son niños. Y lo más divertido es que cuando veo eso, pues yo también me conecto como niño. ¿Y qué creen? Nos hablamos al mismo nivel. Porque todos estamos en la misma escuela, con muy pocas certezas de cómo va a ser el mundo mañana, pero con la única intención de cambiarlo y en el proceso integrar mi dignidad, mi alegría y mi felicidad. Y es lo que buscan. Por eso los jóvenes dicen, quiero bienestar, quiero felicidad. Porque yo a mis papás siempre los vi trabajando, siempre. Son de generaciones en promedio que los dos trabajaban. Entonces están, pues, el trabajo, sí, pero ¿el trabajo qué? Y algunos ya están despertando y dicen, trabajo, yo me lo diseño. Sí, estoy ahí en la escuela, aprendo lo que tengo que aprender de la maestría, de la licenciatura, sí, pero yo por acá empecé ya con mi tiendita en línea. Voy a acabar la escuela, sí, pues porque tal vez me pueda servir el título, pero ya no me importan los 10. Avanzan, concretan y les queda claro. Y no con ellos les digo, no está mal que pienses en el 10 si es lo que quieres,
pero que sepas que no es lo único. Si en ese nivel de conciencia te mueves, adelante, porque entonces ya abriste tu paleta de conciencia. Y el tercero, el más importante, y acabamos de estar en un retiro de hecho de eso, la desinfoxicación. Someter a los jóvenes a procesos de desinfoxicación. No todo está en el móvil. Tienen que empezar a obtener respuestas con la gente, hablar más de frente. A veces están ahí conmigo al ladito y en vez de tocar a mi cubículo me mandan WhatsApp. Les digo, no, ven, apersónate, dime, quiero verte. O son muy buenos hablando en audios, pero cuando les diga participa, ¿que no tienes nada que decir? No, profe. ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos discapacitado de la capacidad crítica, ¿no? Entonces eso es una labor ahí de poco a poco. Te digo, un poco lo que me ha ayudado a mí es como el tema digital, el tema de estar en YouTube, el tema de miren chavos, YouTube, montaña. Entonces ya como que, ay, el profe hace montaña, el profe de YouTube. Entonces ya, yo lo hago realmente, pero yo lo hago para captar la atención del joven. Y digo, ya te tengo, ahora sí, ven, mira, está este rollo, mira, ¿sabías que existen autores acerca de la conexión con la naturaleza? ¿Qué crees? Tú eres un ser de la naturaleza, eres ingeniero químico, diseña algo, porque son mis chicos, diseña algo para lastimar menos el medio ambiente. ¿Cómo qué, profe? No sé, ¿qué te gusta? La moda, diseña ropa sustentable. ¿De veras puedo? Sí, ¡pum! Ya, dale, ya le diste la idea, dale, sigues tú. Y el tema es después, y eso es lo que en ese proceso estoy, porque yo aprendo mucho de los jóvenes. ¿Cómo se los recuerdo? Porque lo olvidan así. Los veo en clase y llegan motivadísimos. Sí, profe, ¿salen? Le digo, apenas salen y vuelven a hablar como camioneros. Uno, digo, con todo respeto a los camioneros. Dos, se les olvidó. Profe me dijo que era qué quería que emprendiera, qué quería que hiciera. Porque se les olvida. Y todo tiene que ver con su capacidad de atención. Y lo que hace es excelente con ese assessment, ¿no? Excelente, porque los pone, deberían de tener un poco más de elementos para responder, pero no sé si... No, está súper bien. Y digo nada más como cerrando, porque recuerdo que en algún momento cuando recién llegas y empecé a tocar como algunas puertas, yo quería, a lo mejor, si en Ciudad de México, ¿no? Decías, pues quiero dar clase en TEC de Monterrey, quiero dar clase en la Ibero. Tu experiencia como que era algo que hacía un buen peso para poder dar una clase o dar un diploma, ¿no? O sea, aquí tocas puertas de pronto con las universidades de aquí de Guanajuato y lo que te dicen es tienes que tener un doctorado, tienes que tener una maestría. No me importa si no tienes un año de experiencia, ¿no? Y yo dije, ¿cómo queremos transmitir estos soft skills de alguien que nunca ha desarrollado estas habilidades suaves, ¿no? Y se vuelve... Ok, uno, como dices tú, hay que tratar, hay que empujar, hay que tratar de hacerlo. Hoy en día hay lugares donde ya se encuentran y se pueden hacer, pero a veces creo que irnos un paso atrás y tratar de empujar, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo tengo una frase, porque está mi niña, no la puedo decir, pero es F de system y después yo le pongo hack the system. Hack the system, ¿ok? Por ejemplo, como yo hice el doctorado y mis compañeros estaban en la biblioteca y yo dije, a ver, ¿me puedo encerrar aquí o ver el mundo como mi laboratorio? Y mi laboratorio es el mundo. Mi laboratorio son las empresas. O sea, yo salgo y digo, a ver, si mi investigación tiene que ver con innovación tecnológica, el mundo del empleo, lo puedo hacer desde la biblioteca, que es muy bonito y que también lo hago y lo sé hacer, pero lo más rico es con los actores. Entonces voy a campo, mi tesis doctoral está completamente construida en campo y me costó, como no tienes idea, impulsarla desde lo práctico, porque me decían, no, es que es una investigación aplicada, no tiene el tema teórico tan sólido. Le digo, ok, vamos entonces a hacer sólido lo práctico, ¿no? Cuando ya empezaron a ver los primeros papers publicados en el extranjero, dijeron, a ver, vamos a tomarlo en serio, igual ecuaciones estructurales, a ver, vamos a tomarlo en serio, porque el mundo científico en el extranjero es práctico. Revisa los papers que están publicando en China, son totalmente casos de estudio. Y lo están produciendo como si tuvieran una máquina. ¿Por qué? Porque lo que requieren para allá la investigación es cómo me sirve a mí para tomar decisiones. Políticos, empresarios, gerentes. A ver, la investigación de este profesor. Entonces yo estoy cercano a ti
Y cuando le preguntan a la sociedad, oigan, ¿les quitamos fondos a los investigadores? No, pues porque me está dando carnita para mi trabajo. Aquí le preguntan, ¿le quitamos fondos a los investigadores? Primero te van a decir, pues no sé qué hacen, quítenles. No sé qué hacen, se meten en un salón, como que hablan, todo así muy sacral, así como que sacral, así, o muy santo, y hasta. ¿Y quién sabe qué hacen? Quítenles. El tema es que en ese sentido de acercarse con los jóvenes, tenemos que acercarnos también con otros actores. Y ahí el tema es, y lo he dicho, a veces los grados te dan mucho el ego, ¿no? Pero ¿por qué yo voy a hablar con un empresario que tiene educación primaria? Ahí el tema es, el grado, la escolarización te da conocimiento para servir. Y esa es una habilidad blanda que le enseñas al joven. Qué padre que tengas tu licenciatura, qué padre que tengas tu maestría, pero no se te olvides para servir, a la sociedad que además te la financió. Y el tema es que no, pues a veces es, bueno, pues ya tengo tal grado, tal nivel, y desde acá. Y es una generación, en esa generación de la hipereducación, porque era vista como una super escala de movilidad social. Tú eres un doctor, tú estás acá en la escala social, ya no. Si quieres mantener eso, pues imagínense, es como mantener que el internet no funciona, no es útil, pues no, en algún momento el sistema te gana. Tienes que empezar a colaborar, y hasta desde la base de la sociedad. Y eso es algo que está en el proceso en el mundo científico. En mi propio claustro, pues de repente dice, ay, ¿por qué tanto está afuera? ¿Por qué tantas empresas? ¿No? ¿Por qué sacó el canal? ¿Cómo vas a ser científico youtuber, Paco? Youtuber, científico y montañista, no manches. Es mi espacio de divulgación. Tengo ya más seguidores que a veces estudiantes en la universidad. Y el tema es ese. Cómo yo desde la base genero carreteras para que ellos se suban. Y yo estoy en ese proceso. Porque esto, por ejemplo, esa carretera, mi sueño es que algún joven la tome. Un joven o jóvenes. Ahora sigues tú, ya creé en una carretera. Y es un poco lo que ahora estoy trabajando con los jóvenes. Y lo están agarrando, Hay algunos podcasts, luego si quieren, para que se suscriban, hay algunos podcasts de temas de los jóvenes. Y por ejemplo hablan de la drogadicción, del tema del empleo y los padres, del tema de la autonomía, y es bien interesante escucharlos porque dices, wow, estoy escuchando los jóvenes como si no estuviera el profesor, porque ¿a poco no cambia? Cuando llega el maestro, todos son así santos, ¿no? Y en esas pláticas es como si no estuviera el profesor, pues yo estoy así de, wow, los estoy escuchando sin filtro, sin que esté el profesor presente. Entonces es información, y entonces empiezas a veces, hay que escucharlos más para el diseño del trabajo, hay que escucharlos más. Gracias. Bueno, no sé si alguien más por el tiempo. ¿No? Bueno. Agradecerles muchísimo, de verdad. Este es mi canal de YouTube. Ahí si quieren escanear el código QR, pues se pueden suscribir. Y agradecerles de verdad sus reflexiones, sus dudas. Este proyecto de investigación continúa. Ahora un poco de los sectores que me quiero mover. Es extraño, pero ahora me quiero mover al tema de los adultos mayores. Los adultos mayores también son bien emprendedores. Y pasa lo mismo, es el fenómeno de miedo cuando terminan la carrera, cuando están por jubilarse. ¿Qué voy a hacer cuando me jubile? Y es como que vas a egresar. Entonces vamos escolarizando la vida. Primero, segundo semestre, y cuando se acaban los semestres, ¿qué sigue? Imagínense. Nos vamos haciendo una vida lineal. Cuando la vida, hoy más que nunca, dejó de ser lineal. Tú te puedes repensar tu carrera las veces que tú quieras. Hoy soy profesor, mañana me van a ver como guía de montaña, so what? O mañana como poeta o como escritor, qué sé yo, porque es la capacidad de incorporar distintos saberes y crearte nuevas versiones de ti. Y si algo no lo sabes, algo muy específico, júntate con alguien que lo sepa. Ahí están los chicos de Silicon Valley, así le hacen. No hay algo que no sepa, pum. Y eso hay que despertar en los jóvenes. Emprendimiento, aunque se equivoquen. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Perdón, nada más como una última reflexión, Francisco.
Creo que algo que también, o sea, te das cuenta en el mundo de los jóvenes es que cuando a veces, cuando van a empezar el mundo laboral, el hecho de que tengan éxito, hablando, o sea, lo que conocemos como éxito profesional, muchas veces ni siquiera depende de su educación, sino a veces del aspecto familiar, ¿no? Qué tan disfuncional o no puede haber sido el núcleo en el que creo. Y a pesar de tener un buen profesor, una buena guía, eso quiebra justo el hecho de hacer una carrera. Entonces creo que son como dos partes, y hoy en día es lo mismo que pasa con los adultos mayores. No hay gente aquí en Guanajuato que lo que hace es tratar de reincorporarlos a la sociedad, porque justo la misma sociedad es la que nos va empujando, y a veces terminan y ya no saben qué hacer. Entonces yo creo que hay aquí gente que empieza a hacer eso, y vas y dices, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Empiezan las manos a decir, pero creo que hoy en día, y el tema fundamental, y creo que el que más importa de mi experiencia es, para que tengas éxito laboral, muchas veces depende de dónde vienes, más que tú mismo. Ese es el índice. Sé que sobre los índices hay disparidades, pero al menos el índice pues, es lo que lo. Sí, las condiciones de tu entorno determinan, por ejemplo, tu movilidad social en México. Tú puedes decir, échale ganas, sí, pero pues Chiapas, ¿no? En la sierra, allá en Chiapas, pues no vas a mover de cierta condición social. Es más, tu condición social y tu movilidad está determinada hasta si hay una calle donde vives, está pavimentado. Entonces, hay que también ser muy honestos cuando hablamos hasta de qué es el éxito profesional y cómo nuestras condiciones, nuestro setup instalado, más nuestras creencias que esos setups determinan, van condicionando la manera en la que me desenvuelvo profesionalmente. De hecho, nosotros hemos diseñado un programa en un emprendimiento que tenemos que se llama Tierra Alegría, que tiene que ver con la formación de grupos, sacarlos de sus creencias y llevarlos a la montaña. Y cómo en la montaña, porque te sales de tu setup. O sea, tú puedes ser un ogro en una oficina y eres el jefe. A ver si eres el ogro ahí arriba donde necesitas que te tiren una cuerda. Entonces cambia, porque cambia la percepción. Entonces lo que hemos visto es, cambia los inputs del sistema con las mismas personas y empieza a meter preguntas de su cosmovisión, de sus creencias, de quién es, y cambia el parámetro de inputs. La persona automáticamente se quiebra y empieza a ver un hueco. Entonces cabe la posibilidad de generarse algo nuevo. Porque la gente en esta época, después de la pandemia, lo que nos tocó es, soy vulnerable, ok, entonces el tiempo que esté, que valga la pena mi tiempo. Por eso muchas personas cambiaron de empleo en el proceso de la pandemia, la gran renuncia. Y ok, pues es que esto no lo quería, me enfermé de COVID y yo sabía que me iba a morir y me dio la vida otra oportunidad. Entonces ahora sí voy a hacer lo que quiero. Y hay una ola. El tema es cómo tú generas las carreteras para darle la oportunidad a esa ola. Y eso es yo me atrevo a decir, y aprovechando el comentario de Guadalupe, yo veo a los padres fundadores de la universidad, los veo y les digo, sí, es el tiempo de refundar la Universidad de Guanajuato. Y como la universidad, otras, porque es tiempo de repensar qué es la labor social de una universidad. Tiene que ver con la parte emocional, la parte de amor. Gracias. Bueno, gracias. Ahora sí, de verdad, muchas gracias por su tiempo. ¿Nos regalarían una foto? Acá. Ay, gracias. Muchas gracias. Vénganse, nos tomamos una foto. Si quieres, mira acá. Bueno.